Una vez más, qué alegría saludarles. Estamos muy felices de poder una vez más tener la oportunidad de estar juntos en el estudio de la palabra de Dios. Hemos estado avanzando en la historia del pueblo de Israel, familias con esperanza. Hombres, mujeres, familias que han venido por el desierto de la esclavitud de Egipto y cada vez más ven de cerca su tierra, el lugar que Dios les había prometido. Así que estamos contentos de poder continuar ahora en el capítulo 5 del libro de Josué. Y para eso vamos a tener una palabra de oración previo a nuestro estudio. Dios que moras en el cielo, qué alegría poder una vez más concordar en el estudio de tu palabra y a través de estos medios electrónicos poder ser edificados, poder aprender mutuamente los planes que tienes para las familias con esperanza del siglo XXI. Señor, inclúyenos a todos y danos tu bendición especial en este momento. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, pues vamos al capítulo 5 del libro de Josué. Hemos estado avanzando en el proceso que Dios dispuso a Josué de tomar posesión de la tierra prometida. En el capítulo 1, a manera de repaso muy breve, Josué recibió 3 encomiendas para ese pueblo. Prepárate, esfuérzate, el libro, correcto. En el capítulo 2 fuimos allá a la morada de una ramera que resultó ser una madre de familia con mucho interés de poder salvar a su familia y recibimos reprimendas poderosas de una actitud que todos debiéramos tener, la familia al rescate. Después fuimos a prepararnos para el paso del río Jordán y qué maravilloso fue, por cierto, mirar los milagros que Dios tiene para nosotros. Solo síguelo. Solo hay que seguir el arca donde en su interior traía, ¿recuerdan? Un contenedor de maná, el alimento está asegurado. Una vara de Aarón que había florecido, liderazgo. Y número 3, las 2 tablas con los 10 mandamientos. ¡Qué maravilla! El día de ayer estuvimos allí con el pueblo de Israel que acababan de hacer un monumento, porque después de cruzar un río en seco, tú no puedes, así como quien dice, dejar pasar por alto un acontecimiento tal. Es digno de un monumento. Y ayer visualizamos que Dios ha hecho un monumento en el tiempo y es el 7º día de la semana. Bueno, hoy vamos a afrontar una situación que ha sido controvertida y que por supuesto es muy propia de este pueblo que venimos siguiendo a través del estudio de la palabra, a lo que yo le llamo el manual de la familia, ¿se acuerdan? El capítulo 5 introduce un concepto que vamos a aprender y vamos a aplicar a nuestra vida juntos. Síganme por favor en la lectura. Josué capítulo 5, versículo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón. Por supuesto, ¿quiénes son estos? ¿Cómo es que Dios viene abriendo el espacio, pero arremetiendo con todo? Hasta el agua le hace reverencia, el agua del río Jordán. Dice el versículo 2 que en aquel tiempo Jehová le dijo a Josué, y aquí viene el concepto que quiero que aprendamos juntos: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Y vamos ahora al versículo 5. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Y bueno, versículo 8. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Versículo 9.
Y Jehová le dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. El otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas, tostadas. El maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Bueno, estamos ya en el proceso de tomar posesión. Estamos listos. La ciudad de Jericó se ve ahí al frente, el primer gran muro, vamos a decirlo así, porque aun cuando hubo un muro que detuvo el agua, ahora había un muro de piedra que rodeaba esa grande y gigantesca ciudad de Jericó. Ahí estaba el pueblo haciéndose preguntas: ¿cómo es que vamos a poder entrar allí? ¿Cómo estos muros se van a derribar? Nosotros no somos gente de guerra, no traemos armamento. ¿Cuántas preguntas se hicieron? Sin embargo, había algo importante que el pueblo tenía que aprender. Dios le dijo a Josué: vamos a circuncidar al pueblo. Es probable que algunos de los que me escuchan no sepan lo que significa circuncidar. Bueno, pues solamente hay que buscar un diccionario para enterarnos que este proceso se realiza solo en el caso de los varones, puesto que es en el órgano sexual masculino, es decir, en el pene. Se corta el prepucio, y esto es el proceso de circuncisión que Dios había establecido como un compromiso, como un pacto para el pueblo de Israel. Quiero decirles que, como cada ocasión, vamos a destacar 3 elementos. Y este precisamente será el primero: circuncisión. Bueno, vamos a leer en el versículo 2 para puntualizar este elemento. Y dice precisamente que en aquel tiempo Jehová le dijo a Josué: hazte cuchillos muy afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez al pueblo. ¿Por qué por segunda vez? Bueno, porque ya los que habían salido de Egipto ya eran circuncidados, ya habían recibido esa señal de compromiso y de pacto como varones. Y ahora los que nacieron en el desierto no habían sido circuncidados. ¿Qué tan importante es este proceso de la circuncisión? ¿Por qué cobra relevancia? Quiero compartir con ustedes una historia que la verdad a mí me impactó y tiene que ver con el precursor de Josué, que estamos hablando de Moisés. Vamos ahora a Éxodo. En el libro del Éxodo, en el capítulo 4, ahí en el versículo 24, nosotros vamos a encontrar esta historia. Dice el versículo 24, estamos hablando ahora de Moisés. Aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de que Dios le salió al encuentro a Moisés. Si nosotros leemos el contexto desde los versículos 18, nos vamos a recordar que es cuando Dios llama a Moisés para que vaya a Egipto a iniciar el proceso del éxodo, sacar a ese pueblo de la esclavitud. Pero miren lo que está pasando ahora. Dice que en una posada lo interceptó y quiso matarlo. A mí me impactó mucho este episodio, pero cuando yo sigo leyendo, entonces entiendo un poquito lo que es la circuncisión. El versículo 25 dice que Séfora, ese era el nombre de la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado. Un pedernal afilado es una piedra. En aquel entonces no tenían metal, así que una piedra bien afilada, y cortó el prepucio de su hijo, y entonces lo echó a los pies de Moisés, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así lo dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Aquí tenemos un episodio grotesco.
Pareciera que Moisés había ignorado la importancia de la circuncisión en su hijo. Pero aquí tenemos una esposa lista, que está percibiendo una lucha. Yo no puedo saber cómo es que se describe, cómo es que alguien, hablando de Dios, dice el Éxodo, se aprontó a Moisés y quiso matarlo. Quiero imaginar que lucharon, quiero imaginar que estaba Moisés allí, ¿verdad? No puedo describir a ese personaje, no se habla más, pero de pronto Séfora percibe, ¿qué está pasando? Hay algo mal aquí. Y entonces recuerda, sí, Moisés es un israelita, es un hebreo y su hijo no está circuncidado, así que inmediatamente toma un pedernal y entonces corta el prepucio de su hijo, lo tira a los pies de Moisés y entonces aquel personaje se va. Solamente como para destacar la importancia de la circuncisión. ¿Qué es lo que quería Dios enseñarle a Josué cuando le dice, mira, antes de entrar a esta tierra, quiero que todo el pueblo vuelva a circuncidarse, porque todos ellos han nacido en el desierto. Necesitan, una vez más, hacer un compromiso. Ciertamente la circuncisión para el pueblo hebreo constituía en un compromiso, y quiero pensar que aún todavía. ¿En qué consistía ese compromiso? Ustedes son míos, ustedes me pertenecen. Todo niño varón que nace al 8º día se le administraba la circuncisión. Por supuesto que este es un proceso que para muchos de nosotros diríamos, y bueno, ¿quién iba a saber si este niño o aquel estaba circuncidado? Puesto que no se trataba de que sí, yo soy circuncidado, mira, no. ¿En qué consistía este proceso? Hay un pastor de apellido Bustos que ha hecho un estudio un poco más abundante en torno a esto, y quisiera mencionar algo de lo que él ha llegado en conclusión. Este pueblo está a punto de entrar a la tierra de Canaán. Los cananeos tenían otros dioses a los cuales ellos servían. Dioses entre los cuales los más destacados tenemos a Baal, que está representado por un toro en su etapa viril. Tenemos a una Acera, que los sidonios llamaban Astarte, que también satisfacía sus demandas como diosa, la diosa madre, pues recibiendo los fetos de madres, ¿verdad?, que eran arrancados de su vientre y lo ponían como una ofrenda a ella. Dioses como Moloch, a quien se le ofrecían bebés y los incendiaban para satisfacer sus demandas como dios Moloch. Ahora, si ustedes se dan cuenta, prácticas aberrantes. Los cananeos tenían que ser expulsados de ese territorio a quien Dios había designado como propietarios a los israelitas, porque hacían prácticas aberrantes y en su mayoría eran prácticas relacionadas con el sexo ilícito. En la Biblia, en este libro de la familia, nosotros tenemos historias donde se habla del culto a Baal, que consistía prácticamente en orgías sexuales. En la época de Elías, ¿verdad? Nosotros tenemos más adelante en la historia, pues cómo los profetas de Baal se quitaban la ropa, se cortaban la piel y hacían prácticas pues ilícitas sexualmente. Bueno, ¿por qué entonces Dios hace un compromiso con el pueblo de Israel y les dice, ustedes se van a circuncidar? Saben que hemos identificado que la circuncisión para el pueblo de Israel llegó a constituir en un compromiso en la intimidad. Y estoy hablando de algunos conceptos que el pastor Bustos en su estudio ha hecho y que a mí me ha parecido muy interesante, porque yo me hago la misma pregunta, bueno, ¿qué señal puede ser la circuncisión? Y sobre todo en el caso de los varones. Me parece que cuando un israelita se aprontaba en un antro al culto a Baal, era plenamente identificado, porque si el culto a Baal consistía en despojarse de su ropa, cualquiera diría, hey, ahí este es israelita, porque había una evidencia, por supuesto, sin ropa ya.
Esto me hace recordar cómo algunos que hemos vivido en principios, ¿verdad?, en valores, de pronto decimos, ya me cansé, quiero ir a un antro, quiero bailar, quiero fumar, quiero drogarme, quiero vivir la vida porque mi padre, mi madre me tienen sojuzgado, mi iglesia, mi pastor, qué sé yo. Y de pronto, digo yo, ¿verdad?, llega un adventista o un cristiano, un católico, pero con valores, y de pronto intenta fumar un cigarro y de pronto está tosiendo porque no tiene la práctica, o intenta beber alcohol y se ahoga, y es plenamente identificado, y dicen, oye, ¿tú qué estás haciendo aquí? Tú eres de los aleluyas, tú eres de los que se reúnen en la iglesia, así que vete de aquí, haces el ridículo. Solamente estoy imaginando lo que en algún momento pudiera suceder o pudiera haber sucedido en el caso de los israelitas cuando se presentaban ellos a un culto a Baal o a Sera o a Astarte, a Moloch. Por supuesto, en la historia nosotros tenemos que este fue una de las grandes luchas que el pueblo de Israel afrontó, de tener que bregar, luchar con esas inclinaciones hacia el ámbito sexual que llamaba, que jalaba, ¿verdad?, a los israelitas, y Dios les decía, hey, tú hiciste un compromiso conmigo, oye, tú eres mío, tú estás circuncidado, tú me perteneces. La circuncisión es un pacto en el caso de los israelitas, porque para nosotros ahora ya no significa eso. Sin embargo, nosotros los cristianos también hacemos pactos. Y esos pactos tienen que ver con bautismo, tienen que ver cuando en la intimidad, donde nadie me ve, yo prometo ser fiel a Dios. Y saben que yo lo he identificado en el caso de los cristianos, en el caso de los que hemos hecho un pacto. Yo les decía esta semana, yo me bauticé a los 14 años y empieza una lucha, porque de pronto tú dices, bueno, yo ya pertenezco a Cristo, yo ya soy de Jesús, yo ya no debo ver algunas cosas, yo ya no debo beber algunas cosas, yo ya no debo de ir a algunos lugares, yo debo de conformarme con mi esposa, yo debo gozarla a ella, no tengo por qué ir buscando más placer fuera de la que es mi esposa, en el caso de los casados. Bueno, esos lineamientos que nosotros llamamos mandamientos generan un compromiso y generan una lucha, claro está, generan una lucha. El pueblo de Israel iba a entrar a una lucha a donde el pueblo cananeo estaba acostumbrado a dar rienda suelta a sus pasiones, y no es muy diferente de lo que sucede ahora. Qué difícil, ¿cierto?, cuando nuestros pequeños, más ahora en esta contingencia, pues que decimos, bueno, ponte a ver un poco de televisión, métete a la internet, navega por aquí, navega por allá, y de pronto cuando nos enteramos que andan navegando en lugares inapropiados, de pronto decimos, ay, apaga eso, muchacho, mira que no hace. Es una lucha, es una lucha. Nosotros mismos, los adultos, reconocemos que nuestras inclinaciones carnales generan una lucha. Ahora, esto tiene que ver con la circuncisión, un compromiso. Josué recibió la orden de Dios antes de entrar a la tierra prometida, ustedes se van a circuncidar. Y yo diría que esto representa como que si alguien quiere disfrutar el compromiso de que Dios guíe su vida, tiene que hacer un compromiso en la intimidad, en su hogar, en su persona, entregar su vida a Jesús, donde nadie lo ve. ¿No te parece? Por supuesto. Bueno, ahora la importancia de la circuncisión en la historia de Moisés me hace pensar que era de vida o muerte. ¿Tú te imaginas un personaje que viene para quitarle la vida a Moisés? ¿Pero cómo así? ¿Cómo forzar? Bueno, tarde o temprano esto se torna en una cuestión de vida o muerte. Circuncidado, bautizado, entregaste tu vida a Jesús. Bueno, Dios seguirá guiando tu vida por el camino a donde Él quiere llevarnos, a una tierra prometida. Pero si no lo hicimos, entonces sigue tu camino, diría Dios, a ver a dónde te lleva. Wow, esto da para pensar. Bueno, hay una segunda frase que quiero considerar con ustedes, y precisamente también está allí. Regresamos a Josué, y entonces tenemos allí
Versículo 5, nacidos en el desierto, todos los pueblos, todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, dice el versículo 5, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. ¿Saben que a nivel familiar esto nos pone en una situación muy interesante? Nacidos en el desierto. Algunos de nosotros hemos heredado la fe, algunos de nosotros hemos militado en los principios, algunos nos han enseñado valores que ahora la nueva generación, millennials dicen, ¿verdad? O postmillennial, consideran anticuados. ¿Qué? Que tengo que llegar a las 10 de la noche a casa. Ay, papá, no seas cursi, anticuado. Pero es que eso ya no se usa. ¿Qué? ¿Que debo ser virgen antes de casarme? No, papá, eso es de la época pasada. Yo a eso le llamo los nacidos en el desierto. No sé si estoy haciendo una aplicación apropiada familiarmente, pero saben que tenemos desafíos, algunos que ya peinamos un poquito de cana y poco pelo, pues en implementar una circuncisión, por decirlo así, un compromiso en la nueva generación. En la nueva generación donde ya no hay chaperones, ¿verdad? En donde cada quien tiene su propia clave y puede navegar a gusto, a donde él quiera, donde cada quien hace con su vida lo que quiere y bueno, definitivamente los hijos crecen. Pero nosotros los padres tenemos un desafío. Los que nacieron en el desierto tienen que circuncidarse. Bueno, estoy aplicando la historia, ¿cierto? Tienen que hacer un compromiso. Tienen que entregar su vida a Jesús, porque ellos también son herederos de una tierra nueva que Dios ha planeado. Bueno, vamos a ir a la tercera frase y precisamente está en los versículos 3 y 9. El versículo 3 de Josué capítulo 5 dice: Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Grabe usted esta palabra. Aralot. ¿Sabe usted qué significa Aralot? Aralot significa prepucio. Allí lo circuncidó, por eso le puso Aralot. Pero ahora leamos el versículo 9. El versículo 9 dice: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y escúcheme bien, ¿qué significa Gilgal? Gilgal significa rodar. Así que si nosotros unimos ambas palabras, Aralot, Gilgal, rodaron prepucios. Suena bastante grotesco. Rodaron prepucios. Significa, el pueblo se santificó, el pueblo se purificó, el pueblo decidió pertenecer a su Dios. El pueblo se negó a adorar a Baal. El pueblo no quiso doblar sus rodillas ante Acera. El pueblo no quiso presentar a sus hijos a Moloc. El pueblo se dedicó a su Dios, que le había demostrado que lo cuidaba en el día y en la noche, que le daba comida. Recuerdan que hasta allí el maná, como el compromiso divino de alimento, siguió cayendo. Bueno, allí fue el último día. Ahora sí, el pueblo está listo. A mí me encanta imaginar las voces que se oían de una carpa a otra. Eran un pueblo que venían, ¿verdad?, de nómadas por el desierto. ¿Cómo te sientes? Ay, renovado, excelente, comprometido, feliz. Estaban recibiendo lo que nosotros llamamos una renovación espiritual. Y si nosotros queremos agregar un poquito más, el versículo 11 dice: al otro día, el versículo 10, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua. Quiero decirles que la Pascua fue precisamente ese acontecimiento milagroso mediante el cual Dios los extrajo de Egipto y les dijo: ustedes son míos. ¿Se acuerdan que esa noche de Pascua
Cada familia tenía que tener un cordero, y si alguien no tenía, un vecino lo compartían, y la sangre de ese cordero la colocaban en el dintel de su marco, de su puerta, para protección, porque había un ángel destructor que iba como parte de las plagas que fueron a Egipto y daba muerte al hijo primogénito. Pero ustedes están protegidos. A mí me encanta recordar la Pascua. En ese momento era: no te olvides. Así como las piedras que sacaron del río. No te olvides, son un monumento. Dios está con nosotros. De hecho, la Pascua es una de las festividades para el pueblo judío, pues más sobresalientes, más importantes. Lo que para el mundo cristiano ahora es la Santa Cena. ¿Cierto? Sí, la Santa Cena, el pan, el jugo de la uva, a donde recordamos la sangre y también la carne o el cuerpo de Cristo. ¡Wow! Creo que es momento de reflexionar. ¿Has hecho tú un compromiso con Dios? ¿Has decidido entregarle de manera completa y plena tu vida a Jesús? Hay momentos en la vida en el que nosotros somos como empujados para hacer un compromiso con Dios. Y quiero ahora ampliar un poquito más la historia del kilómetro 87 entre Caborca y Santana. Habiendo viajado toda la noche, había salido el sol, recuerdo 9 de la mañana, yo al volante, mi familia dormidos, descansando. Se apoderó de mis ojos y de mi cabeza, ¿verdad?, un poderoso sueño, que a ustedes no les es difícil imaginar que cuando yo soy el chofer o cuando usted es el chofer, usted no puede dormir, así que eso ocasionó un terrible accidente. Un terrible accidente. Eso es terrible. ¿Saben lo que hemos vivido? Un accidente. Nos damos cuenta que en cuestión de segundos la vida te cambia. La vida te cambia. De pronto buscando a mi esposa aquí, mi hijo acá, pero mi hija no está en el auto, después de haber dado algunas vueltas en el aire y después de desempolvarnos un poquito. ¿Dónde está? Salimos buscando, ¿verdad?, que las puertas pudieran abrirse después de esa chatarra que se constituyó ese jet en el que viajábamos, y pudimos encontrar a mi hija en una terrible situación. Su cara estaba desfigurada, algún artefacto había entrado por la parte superior de sus dientes y había despegado su cara. Yo veía algo colgando aquí que parecía un ojo. Bueno, eso fue terrible. Sin embargo, quiero decirles que algo increíble sucedió. Ustedes saben que las personas se detienen para dar auxilio. Se detuvo allí un pick-up, me recuerdo, que tenía una leyenda en la puerta que decía Socuada, una compañía agrícola del estado de Sonora. Ese hombre se detuvo allí para ayudar. Permaneció a nuestro lado casi 3 horas, no lo puedo olvidar. Logramos poner a mi esposa, a mis 2 hijos, pues malheridos, en un autobús que afortunadamente venía vacío. Se detuvo y abrió la puerta, la subí, le dije: por favor, llévele a Santana para buscar ayuda. Era el sitio más cercano, así que fueron a buscar ayuda. Aquel hombre, de quien no sé su nombre, estuvo allí. Yo realmente quería que se fuera, porque la verdad, cuando tú estás así con una incertidumbre: Señor, ¿por qué yo soy un pastor? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me cuidas? ¿Por qué permites esto? Ustedes saben, reclamos, ¿cierto? Reclamos. Pero aquel hombre estuvo allí. Yo le dije: ya, si gusta, usted puede irse. Yo voy a esperar aquí a las autoridades de la Policía Federal para que me... No, me dijo: yo voy a estar aquí, no te preocupes. Aquel hombre para mí significó como un ángel. Saben que la historia es larga. Mi hija ha requerido por lo menos 7 cirugías para poder hacer una reconstrucción de su ojo, de su cara. Pero en una de las ocasiones, cuando en ese proceso de cirugía viajábamos de Tijuana a Hermosillo para visitar a un especialista, ¿verdad?, en todo ese proceso reconstructivo, decidimos parar allí en el kilómetro 87, donde está mi monumento.
Y cuando estábamos tomados de la mano los cuatro, mis dos hijos, mi esposa y yo, y dijimos amén, en gratitud por la protección, porque no iba a haber ahí una cruz de alguien que murió, sino que estábamos en el proceso de recuperar ese trauma del accidente. Les platico algo que todavía me hace que mi piel se enchine. Aquel pickup, aquel individuo, aquel hombre, que ni conozco su nombre, se detuvo sobre la carretera. Lo recuerdo como que si lo estuviera viendo en este momento. Y ahí estaba, bajo su vidrio, y me preguntó, ¿todo bien? En ese momento yo lo vi y dije, todo bien. Y él cerró su vidrio y siguió. Pero qué coincidencia, pero qué casualidad, pero qué providencia. En ese momento, créanmelo, vino a mi mente un párrafo de la Biblia poderosísimo, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombras o de muerte, yo estaré contigo. ¡Wow! Allí estaba apenas, como dicen luego, cayéndome el 20. Dios había estado conmigo en estos momentos de crisis, en momentos de necesidad. El Señor se manifestó y se va a manifestar para ti también. Cuando parece que todo está perdido, cuando has perdido un ser querido, cuando parece que te estás reconstruyendo, cuando no hay trabajo, cuando no hay recursos suficientes, cuando los hijos tienen que viajar con esa incertidumbre de la escuela o no, literal o virtual, sabes que el Señor recuerda, yo estoy contigo. Saben que en ese momento yo reconsagré mi vida y dije, Señor, yo quiero ser un ministro para ti. Yo quiero que tú seas más que mi jefe, quiero que seas mi amigo, porque yo trabajo para Dios, es mi trabajo, soy un ministro, pero ahora es más que eso, es mi amigo. Desde ese momento yo percibí lo que significa vivir tomado de la mano de nuestro poderoso Dios, que nos lleva por valles de sombras. Si en este momento yo te estoy hablando a ti, que aún no has hecho un compromiso con Dios, quiero decirte algo, Dios es fiel. Dios es seguro. Dios ha abierto en el pasado para mí el río para que yo pueda pasar en seco. Dios me ha dado a mi familia. Dios me ha regalado la vida. No tengo por qué dudar. Por eso, en aquel momento yo reconsagré mi vida al Señor. Yo dije, Señor, tú eres fiel. Tú sigues siendo mi Dios. En este momento quiero hacerte una invitación. Si todavía para ti Dios no es tu Dios, si todavía no has hecho un compromiso en la intimidad, a donde nadie te ve, para decir, voy a dejar de hacer esto o aquello, voy a ser fiel a mi esposa, voy a ser fiel a mis hijos, voy a proveer, voy a ser un hombre de bien, voy a ser una mujer comprometida, voy a entregar mi vida al Señor Jesús. Creo que ha llegado el momento, creo que el día es hoy. Creo que el Señor te está llamando a través de la historia de estos personajes. Nosotros llamamos circuncisión. Tal vez ya no existe tal cosa como un compromiso literal de una cirugía, pero sí hay un compromiso donde Dios dice, yo quiero circuncidar tu corazón. Es cierto. Yo quiero que tú entregues tu vida a mí. ¿Estarás listo? ¿Estás listo para dar este paso? Me parece que esta semana es muy apropiada. Entrégate al Señor. Dile, yo quiero hacerlo. Me gustaría ver tu mano en este momento. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Yo sé que allí hay algunas personas que están levantando su mano. Alabado sea el Señor. Dile en este momento, yo quiero pertenecer a tu pueblo. Yo quiero que tú guíes mi vida. Yo quiero que tú me des la garantía de que seguiremos juntos hasta que vayamos a casa, la patria celestial, el cielo. Alabado sea el Señor. Vamos a orar por estas decisiones maravillosas que se han tomado, por esas manos que se han levantado y por esos corazones que han quedado quebrantados para decir, Señor, en tu nombre yo iré adelante. Inclina tu rostro. Oremos. Padre, gracias por el privilegio maravilloso que nos das de guiarnos. Señor, somos seres humanos
Y a veces nos engañamos a nosotros mismos. Señor, somos una cosa en el público, pero en la intimidad somos otros. Cuando tú le dijiste a Josué que circuncidara al pueblo, más de uno, Señor, estaban advertidos. Pero Señor, ahora tú nos dices, yo quiero circuncidar tu corazón. Y en tu nombre he hecho una invitación para aquellos jóvenes, para aquellos hombres, para aquellas mujeres que aún no lo han hecho, Señor, que entreguen su corazón a ti. Padre nuestro, los pongo a tu cuidado para que pronto, si Dios quiere, esta misma semana puedan dar este paso. Señor, te alabamos y glorificamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes. Amén.